El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Muy bien. Ok, la idea es que vamos a tener una conversación entre hermanos. Ok. Sí. Eso todo. No soy cristiano. No somos creyentes de aquí. Sí, ok, entonces ya empezamos el podcast. Sean bienvenidos Rodrigo y Saraí al podcast Entre Hermanos. Son ex estudiantes del Seminario Bíblico Río Grande y quisiera empezar ahí. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Qué estudiaron aquí en el Seminario Bíblico Río Grande? Bueno, dos cosas. Primero, vamos a poner el reloj. Perfecto. Y vamos a iniciar en oración. Ah, sí, Excelente. siempre. Yes. Es Adelante, nuestra, amigo. esa Poco es espiritual. una de nuestras reglas. Tenemos las reglas allá en caso de que olvidamos. Pero bien al oscuro porque no se ve. No se ve nada. No se recuerda. Pero Bueno. una es que vamos a iniciar siempre en oración. Otra, bueno, hay varias reglas, pues. Ya, ok. Ok, vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por este día, Señor. Gracias por la vida de Rodrigo y Saraí, Señor. Gracias por traerlos aquí al Seminario Río Grande. Y quisiéramos tener una conversación para poder escuchar sus testimonios a través de tu obra perfecta, Señor, y que muchas personas que están escuchando o que están viendo el podcast sean edificados, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y de nuestra bebita. Oh, ¿cómo se llama la bebé? Es que Emma. a medida que va avanzando el podcast vamos a ir revelando. Los Mi detalles. amor es más misteriosa que ustedes. Yo ya lo dije. Emma. Ya estamos en la recta final. ¿Cuántos meses? Estamos terminando los 6 meses. Ah, 6 meses. Sí, ya lo último, qué miedo. Ok. Qué bonito. Y como mencionaba un poco, quiero que ustedes se puedan presentar. Ustedes son ex estudiantes del Seminario Bíblico Río Grande. Bueno, Billy me contó un poco acerca de Rodrigo. Incluso fue un ex trabajador del área de video, Medio Estudio Esperanza. Entonces quisiera que ustedes puedan contar de dónde son ustedes, qué estudiaron aquí en Río Grande. Ok, ¿comienzo yo? ¿Sí? Ok, sí. Bueno, mi nombre es Rodrigo Toledo, soy de Chile y vine el año 2017 a estudiar al seminario con énfasis pastoral. ¿Llegaste en el otoño o primavera? Otoño. Otoño. Un semestre después de que yo llegué. Exacto. Aquí. Sí. Tú estabas recién entrando. Todo empezando en ese tiempo. Y Rodrigo, ¿de qué parte de Chile eres? Santiago. De la capital de Santiago Así de es. Chile. Ah, genial. ¿Y Yes. te puedes presentar, por favor, Saraí? Sí, yo soy Saraí, soy de Ecuador. ¡Arriba los ecuatorianos! Perdón, soy de Ecuador. Soy de Quito. Ah, de la capital. Sí, y bueno, yo vine acá en el 2016. Y igual entré en un otoño, ¿sí, no? En un otoño y yo estudié 2 énfasis. Estudié en el Ministerio Femenil y también en Misiones. ¿Cuál fue tu énfasis otra vez? Pastoral. Pastoral, sí. Exacto. Sí, tiene sentido. Ok, y suena interesante. Bueno, me parece un poco interesante. ¿A los cuántos años tú llegaste, Rodrigo? Yo tenía, me haces calcular mi edad, a ver, tenía 24 años. si ¿Ya no me había equivoco. estudiado una carrera antes? Ya había estudiado, sí. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié, se llama en Chile analista programador, es como el técnico de informática. Ok. Eso lo estudié por 2 años y medio. Me gradué y me titulé de eso. Genial, genial. Y Saraí, bueno, me parece un poco interesante porque ustedes llegaron en 2 tiempos diferentes, al tiempo no llegaron, pero resulta que ya están, se casaron, formaron un hogar, una familia, y quisiéramos llegar a ese punto, pero al punto para poder empezar es como el trasfondo donde ustedes vienen personalmente. En este caso, Saraí, ¿tu familia es cristiana, creyente? Sí, gracias a Dios nací en una familia donde ya se conocía de Cristo desde que yo nací. Entonces, desde mi familia yo ya conocía al Señor. Genial. ¿Y cómo tú conoces al Señor personalmente? Bueno, personalmente fue un proceso en el que el Señor me permitió, como desde que era chiquita hasta en mi adolescencia, darme cuenta que realmente yo estaba viviendo como moralmente, y por la creencia obviamente de mis papis que nos llevaban a la iglesia. Pero fue más en la adolescencia cuando el Señor empezó a obrar mucho más en mi corazón y diciendo, bueno, como realmente lo que deseo para ti es
que entregues tu vida completamente. Y fue como a los 15 o 16 años que empezó a poner el sentir de estudiar a tiempo completo para servir a su obra. Y Saraí, pero tal vez alguien influenció en tu vida, alguien te ayudó en cuestión como tus padres, algún pastor, alguna hermana. Sí, bueno, específicamente siempre mi mamá ha sido un pilar súper importante, pero recuerdo específicamente que, no sé cómo se dice en algunos países, pero en Ecuador tú creo que debes saber que se llaman células. Ah, las células. Ajá. ¿Puedes explicar un poco qué son células? Sí, bueno, usualmente como que se dicen a los grupos de en casa, otros tienen como, en nuestra iglesia ahora acá se llama oikos, son que se estudia la Biblia, un grupo de personas, y ahí asistíamos nosotros a uno, y mis papás eran muy amigos de los pastores, y había un misionero. Y ese misionero era como que influenció mucho en mi vida porque él literalmente estaba centrado en la obra del Señor y él siempre me decía, Sari, yo pienso que el Señor te llama a servir al Señor, y yo decía, no, no, yo creo que quiero ser abogada para usar eso para el Señor, pero él decía, bueno, yo oro para que el Señor mueva tu corazón a servir a las misiones, porque siempre fue a un peso que yo tenía. Y fue en una de esas reuniones que dije, bueno, realmente, Señor, si es tu voluntad, como muéstrame, pero para mí era muy imposible porque veía como que los misioneros iban de lejos, iban a otro país, y yo decía, ¿cómo voy a irme a otro país si estoy Aún ni aquí? conociendo también. Sí, como decía, Sí. ¿dónde voy a ir? Y veía como que ser misionero era algo demasiado especial, como que no sabía cómo Dios iba a poder hacer eso en mi vida. Pero el Señor usó mucho eso, y eso fue lo que me llevó a orar para poder ir al primero, porque yo estudié primero 2 años Biblia en Argentina, ¿En palabra de vida? en palabra de vida. Oh, qué genial eso. Y Rodrigo, ¿cómo tú conociste al Señor? Bueno, yo también nací en una familia cristiana. Mis padres de pequeño, a mis hermanos y a mí nos llevaron a la iglesia. Tal vez tus padres fueron como pastores, líderes. No, sí fueron líderes dentro de la iglesia, pero no ni un rol oficial. Ok. Siempre sirviendo y eso. Pero entonces yo de pequeño estuve en la iglesia, criado ahí, y un poquito como mi esposa, también creía yo que por medio de eso yo realmente era salvo. Entonces una vida como muy tranquila, me iba bien en la escuela, entonces yo decía, bueno, está bien, estoy bien con el Señor. Pero ya finalmente el Señor me hizo darme cuenta de que realmente no era suficiente eso para alcanzar su estándar. ¿Y en qué momento tú dices, bueno, entiendes eso como no es lo suficiente, Sí. pero ¿en qué momento se convierte eso personal en tu vida? Sí, bueno, de pequeño mi madre, ella muy intencional en compartirme siempre el Evangelio. Mi abuela también, mi abuela compartió una de las primeras veces el Evangelio conmigo. Y ella me dice, ¿no? Ella me comparte que en ese momento yo tomé una decisión por el Señor, pero yo era muy pequeño, no recordaba y no tenía como esa... Perdón, llegó la sorpresa. No, es los cafés de Coinonía. ¿Qué tal? Hola, amigo, por favor. Me asustó. Ah, no, así son los ecuatorianos, ¿Tienen, ¿no? ¿tienen ¿Cuál gustan? los Hay de caramelo. sabores? Y los nombres. Aquí tengo caramelo Gracias. y ¿Es vainilla. un Cualquiera. moca? Muchas gracias, está bien. Oh, genial. Moca, hay un chai. Muchas gracias. Ah, tengo chai. Uy, ¿Cuál quieres? Oh, te ¿Cuál quedas. tienes? Ahí yo está. yo tengo el latte. ¿Qué sea? Un latte Yo- de vainilla y Este es caramelo. de caramelo. Sí. Yo quiero un chai, amigo. A mí, no sé, el chai. Muchas gracias, qué amable. Oh, Muchas Audi, gracias. ¿de dónde? De nada. Vivi, ¿Puedes, disculpa, amigo? ¿tienes agua que me regales? Sí, tenemos agua. Ok, ¿dónde? Ah, En el baño. no, no. ¿El bebedero? No, no. Vamos por otra agua. Ok. Ah, ok, genial. Permíteme un momento, yo voy. Ajá, ¿Puedes mientras un yo poco puedo poner como mis preguntarles? preguntas, Tenemos a Audi, como Audi, ¿dónde es? Un Ok, poquito. Audi, adelante y no sé si quieres decir algo de coinonía a nuestra audiencia. No, es que siempre estamos abiertos para toda la... Con el micrófono. Sí. Hola, mi nombre es Audi, soy de Ecuador.
Y bueno, para mí es un privilegio poder servirles a todos aquellos que también quieran venir a Koinonia. Nosotros estamos abiertos para todos, bueno, en este pueblo, que puedan venir y puedan pasar un tiempo, puede ser en familia, puede ser en amigos. Nosotros estamos dispuestos a atenderles y brindarles lo mejor para ustedes. ¿Sí? ¿Y qué significa Koinonia? Estar en unión, sí, eso es lo que queremos, que todos estén en unión, amigos, familias, y si tienes una charla, bueno, puedes hacerla acá en Koinonia, sería un gusto poder verles. Gracias. Gracias. Gracias, Audi. Muchas gracias, Muchas Audi. gracias. Dale. Oh, sí. Lo puedo dejar aquí porque ya luego viene otro también. Gracias. Audi. Ay, qué chistosísimo. Listo. Muchas Nuestros gracias. sueños que un día van a patrocinarnos. Sí, Que si compramos sí. suficientes y si eventualmente nuestro público empieza a llegar a Koinonia algún día. O sea, bueno, ok. Me parece una Pero buena... mientras tenemos que pagar como la persona normal. Pero tienes que decir al público que la gente con que va a Koinonia tiene que ¿Qué decir dicen? que vienen por Pues- el podcast. Sí, decimos Ok, que excelente. deben Ok, decirlo. permíteme. Ya. Gracias. Ay, Agua. muchas gracias, qué líder. Del manantial me fui a traer. Capaz que del baño. Tenemos más o menos, la idea es 45 minutos. Listo. Y queremos escuchar de sus testimonios, queremos escuchar de su tiempo aquí Muy en bien. el seminario también, Ok. de lo bueno, de lo difícil, de todo. Pero tenemos también algo especial aquí que normalmente no tenemos después Su del futuro. seminario. ¿Qué pasa en la vida de un alumno después de graduarse? Entonces, solo para tener eso en mente. Sí, eso es Pero cierto. todavía seguimos con los testimonios. si quieres. Ok, genial. Entonces estábamos en tu parte conversándonos, Rodrigo, de que bueno, tu madre influenció mucho en tu vida. Así es, Y ese sí. momento de la decisión. Claro, entonces mi mamá, mi abuela fueron quienes compartieron conmigo mayormente el Evangelio. Pero si no, fue después, fue en la adolescencia, cuando estuve yo realmente en un campamento de jóvenes y había una persona que intencionalmente estaba conmigo durante toda esa semana. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 14 años en esa edad, entonces, en ese tiempo. Así que ahí él me confrontó un poco con mi apariencia de cristiano, ¿cierto? Y me hizo esas preguntas como, ¿por qué tú piensas que eres cristiano? ¿Cuáles son tus fundamentos, tus bases? Y ahí fue que realmente yo dije, no tengo nada que decirle realmente, aparte de que soy una persona que no hace grandes cosas, no hace malas cosas. Así que finalmente él me confrontó con mi pecado y me hizo ver que realmente yo estaba viviendo una vida un poquito legalista y por obras, más que realmente confiar en la obra de Cristo. Así que en ese momento entregué mi vida a Cristo y no tuve un gran cambio de vida porque no era que era una persona, un ladrón o alguien que fumaba o alguien alcohólica y que después dejó de hacerlo. No, porque mi vida siguió estando en la iglesia, con mis amigos, con mis primos, mis familiares, pero obviamente allí había un cambio interno que el Señor había hecho en mí. En tu corazón. En mi corazón, por supuesto. Sí, y sabes algo, me pasó algo muy un poco interesante a mí cuando estuve en viaje misionero. Me invitaron a compartir mi testimonio y ellos pensaban que era el testimonio de un joven perdido, ¿no? De los Exacto. caminos, borracho, alcohólico, todo eso. Cuando la verdad no pasó muchas cosas. Y era como, ¿a qué momento va a decir eso? ¿No? Es un joven. Cuando viene el momento Cuando viene el clave, momento de clímax. que ¿y cómo el Señor te sacó de las drogas? ¿No? Como, no. Sí. Ellos piensan eso. Qué interesante, Rodrigo, saber cómo sus vidas vienen de familias cristianas, creyentes. Pero ¿quién puso en tu parte como una formación para que puedas interceder mucho en el camino del Señor? Tal vez alguien, tus hermanos o algún líder de la iglesia. Principalmente yo creo que la persona que más influyó en mi vida fue mi mamá. Ella fue una persona muy devota al Señor, una persona que siempre nos animaba a toda la familia a seguir al Señor. Entonces yo creo que principalmente ella fue una de las personas principales dentro de mi formación y de búsqueda del Señor. Después, obviamente, pueden ser un pastor o algún líder de la iglesia, pero creo que principalmente mi mamá. Qué precioso saber eso. Y la pregunta es, ¿cómo nace en tu corazón ese llamado para poder ir prepararte? Fue algo que el Señor fue poniendo desde muy pequeño. Yo siempre, y de nuevo, como viendo que yo estaba en la iglesia siempre,
Entonces aprendía las lecciones bíblicas, conocía de grandes misioneros. Entonces el Señor fue poniendo esa semilla en mí para servirle al Señor a tiempo completo. Y fue confirmado por muchas cosas, pero fue el Señor poniendo eso y empezando a crecer dentro de mi corazón esa pasión para servir al Señor. Qué precioso. Y quisiera conocer ese aspecto de cómo el Señor les trajo ahora acá a Río Grande. Sabemos que en tu corazón un misionero puso Saraí, pero está orando por ese llamado y el Señor pone en tu vida. Y vemos en la vida de Rodrigo también, tu familia, especialmente tu mamá, ¿no? Cómo influye eso en tu vida. Pero es como el Señor abre las puertas, conoces tu Río Grande. ¿Cómo conocen ustedes al Seminario Bíblico Río Grande? ¿O tuvieron tal vez otras opciones? Sí. Bueno, no, en mi caso, yo ya lo conocí hace mucho, obviamente de oídas, porque una de mis tías también vino a prepararse acá para ser misionera. ¿Cómo se llama tu tía? Ella se llama Ercilia Alvear. Wow, un saludo a la hermana Cilia. Sí. Y ella se preparó acá, entonces en la familia de mi papá se conocía obviamente el seminario, pero también habían otras opciones. Entonces fue por eso que después de terminar el colegio, en búsqueda de otras opciones, fui primero a Palabra de Vida, porque algo que mis papás querían estar seguros y oraban era de que no sea algo emocional, sino que sea un llamado realmente del Señor y que esté comprometida al costo que llevaba, porque implica mucho más allá de lo espiritual y emocional, es físico, es una vida realmente diferente, porque hay días en los que vamos a saber que tenemos algo, pero otro día no. Sí. En lo físico, lo espiritual demanda mucho. Entonces, ellos querían que no sea algo de la adolescencia, sino que esté dispuesta a eso. Entonces, esos 2 años afirmaron muchísimo el llamado que el Señor tenía, como que tenía mucho más deseo. Entonces, mi papá dijo que habían estado orando porque con mi mamá tenía mucho deseo, que entonces si era lo que el Señor quería, yo profundice y que lo entregue por completo. Y yo estaba muy agradecida porque oraba también por eso y sabía que el mejor lugar era el Seminario Río Grande, porque no solamente era un lugar seguro y que tenía gente con muy buen testimonio y también gente que iba a guiar mi vida, sino que académicamente era profundo y era algo que en mi personalidad me encanta, como estudiar y estar desafiada. Entonces saber que, bueno, tal vez es muy fácil en la iglesia como escuchar y quedarnos con lo que aprendemos, pero leer la palabra de Dios e incluso cuestionarse en algunas cosas es correcto para saber si realmente lo que nos enseñan es bíblico. Así es. Entonces eso era la herramienta que yo obtuve de acá. Ok, fue a través entonces de esa parte. Pero quisiera saber cómo, fuiste a prepararte a otro seminario que fue en Argentina por 2 años y regresaste nuevamente a Quito. Sí, solo fue por como 3 meses, porque solo fue para que me dieran la aprobación de la visa, porque mientras yo estaba en ese seminario, en mi segundo año, en la mitad, yo ya sabía que el Señor me quería acá y mis papás también. Entonces empecé el proceso allá. ¿Allá en Argentina? Sí. Oh, wow. ¿Quién te entrevistó? Maribel, ella estaba acá y ella me entrevistó allá y ella fue muy linda ayudándome en cada paso. Incluso ahí en Argentina tenía una mentora y yo le había contado que esto era el deseo que teníamos y ahí empecé a hacer las entrevistas estando allá. Así que todo el proceso ya pasó como la mitad del año, de mi segundo año allá, que entonces cuando llegué a Ecuador solo la respuesta del Señor iba a ser con la visa. Interesante. Así es. Amigo, ¿tienes una pregunta? Sí, ya pasó por mi parte. Oh, genial. Ok, yo lo veo. Como yo lo veo de vuelta. Entonces, ahora debemos pasar a los tiempos del seminario, ¿no? ¿Cómo llegaron al seminario? Oh, no, tenemos que... Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya pasamos de aquí. Ya viajamos, ya volamos. ¿Dónde están sirviendo ahora? Actualmente, ok. Actualmente. Actualmente ¿Dónde están estamos sirviendo en el área de Dallas.
Ok. En el norte de Dallas, en una iglesia que se llama The Heights. Es una iglesia americana, pero tiene su parte en español. Ok, Entonces y están sirviendo en el parte español. Exacto. Ok. Estoy sirviendo como... ¿Cómo es tu inglés hoy en día? Very good. Excuse me. Your opinion? No, bien. Mejor. good? Mejor, sí, porque tengo muchas reuniones con la parte americana. Ajá. ¿El Entonces, pastor principal de esa iglesia, quién es? Gary. Gary. Gary Singleton. Ajá. Él, de hecho, fue pastor acá en el Valle. De la iglesia en inglés, como toda la iglesia. Exacto. es Él es el senior Ok. pastor de la iglesia. ¿Y el pastor del parte en español? De la iglesia? Marco Murillo es el pastor de la parte en español. Ajá. Él- Y él fue alumno aquí también. Él también fue alumno Sí. acá del seminario. Marco ¿Y Murillo. cuánto tiempo han estado sirviendo allá? Ya un año. Ahora en septiembre justamente Un año. cumplimos un año. ¿Y cuánto tiempo han estado grabados, salidos del seminario? ¿Cuánto tiempo ahora? Graduamos el diciembre del 2020. Entonces ya llevamos 3 años. 3 años fuera, afuera, Así. grabados, 1 año sirviendo en la iglesia. Así es. Entonces, bueno, ya vamos a volver a esa parte en un momento. Ajá. Pero, ¿cómo Dios les preparó para hoy en sus 4 años en el seminario? Eso es ya ahora donde estamos. En el seminario, el tiempo aquí, ahora mirando por atrás, ¿cómo pueden ver que Dios estaba preparando, desarrollando, bueno, nuestra misión es Así es. desarrollar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global? Pues, ¿cómo Dios hizo eso en sus vidas durante su tiempo aquí? Y sabes, me gusta mucho lo que dice Billy, eso cómo el Señor obró, pero aparte de eso es cuál fue su propósito llegar acá. Eso también, Ajá, porque ¿cuál fue su inicialmente llegaron. ¿Es el Exacto. mismo propósito que hoy? ¿O cambió ¿Cómo algo? llegaron? Personalmente, el propósito de venir al seminario fue justamente prepararme más en el aspecto teológico, profundizar más en las escrituras. Y el Señor dentro del seminario fue aclarando un poquito más el rumbo hacia dónde ir después del seminario. Entonces, inicialmente vine un poco más enfocado a estudiar, a saber más de la Biblia, y con ese deseo volver a mi país. Pero ya estando acá, el Señor empezó a mover en mi corazón hacia el lugar, o no el lugar específicamente, pero hacia el lugar de servicio. ¿Qué es lo que el Señor quería para mí en su obra? Ah, qué genial. Y Saraí, ¿cuál fue el propósito para llegar acá? Bueno, inicialmente la base sí es que el Señor siempre ha deseado o desea que yo esté a tiempo completo en el ministerio. Pero inicialmente, antes de llegar, mi oración era que yo tenía el deseo de ser misionera. Y al principio quería saber si era en África donde Él quería que yo esté. Siempre tuve un peso por los orfanatos con niños abandonados en África, y ese fue como el inicio por el que yo llegué. Y tuve la oportunidad, gracias a Dios, en mi primer año hacer un viaje misionero a África. Y ¿Por cuánto tiempo fuiste? casi como por 2 meses, si no recuerdo mal. Ok, En verano, el misionero de verano. Ok, Sí, sí, en sí. ese tiempo fuiste a África, y especialmente ¿en qué serviste tú? Bueno, es que estuvimos 3 chicas, una mexicana, chilena y yo, y estuvimos con los niños específicamente porque el país en el que estábamos específicamente era un país o es un país muy machista. Entonces, en realidad, la mujer es tiene muy poco valor. Entonces, era una gran oportunidad para trabajar con mujeres y niños. Entonces, estuvimos con algunas mujeres, pero la mayoría fue con niños, en escuelas, en lugares donde nos visitábamos. ¿Y cuál era tu desafío ahí en ese lugar? Todo. Aparte Creo de- que fue todo, sí. ¿Espiritualmente? Sí, espiritualmente fue muy, muy, muy difícil porque la realidad era que la misión como que ayudaba a estos misioneros locales, porque estábamos siempre con locales, pero muchos de ellos en realidad solo querían un beneficio económico. Y al estar ahí nosotros dentro, nos dimos cuenta que ellos usaban la misión americana para recibir dinero, y ellos inventaban
cifras de su evangelismo o de su congregación, y en realidad no era como la misión pensaba que se vivía, pero nosotros vivíamos con ellos, entonces nos dimos cuenta de toda la realidad que conllevaba, y eso era muy doloroso porque nosotros habíamos ahorrado durante mucho tiempo, no por nosotros, sino que la gente que nos ayudó para llevar recursos para ayudar en cuanto a económicos y todo, y en un momento no sabíamos si era lo correcto dejar el dinero o no, si era lo sabio o no, y sabíamos que era un dinero que no era nuestro, obviamente de parte del Señor, pero Dios usó muchas personas para que pudiésemos tener ese fondo. Entonces nos sentíamos como que teníamos que ser muy diligentes, sabias, y usar los recursos del Señor, porque al final es para su ministerio. Pero era complicado, entonces creo que también ese aspecto nos hizo madurar mucho, porque era nuestro primer año y Dios nos enseñó en eso también. Y al final, el dinero... y aquí tenemos. No lo trajimos. No, qué interesante saber que hay ese tipo de personas, la verdad, ¿no? Que puede haber, ustedes tienen en el ministerio, dentro del ministerio. Pero especialmente en esa área, ¿tú creciste? ¿En qué aspecto creciste en ese tiempo de ministerio allá? Mucho. O sea, crecí primero en el sentido de, personalmente, como me vi enfrentada mucho en mi corazón en cuanto a mi propia necesidad de mucha más misericordia, más amor, mucho más intencionalmente orar por cosas específicas a los lugares que no hemos alcanzado aún. Y también me vi muy desafiada a ser una mujer en la que pueda volver, no con una experiencia de viaje, sino de poder animar a la iglesia que las misiones no solamente son las misiones transculturales, sino que todos somos misioneros y que de alguna u otra manera lo mismo pasa en nuestro ámbito creyente local, pero que no es necesario, si el Señor no nos llama, a ir a un lugar tan lejos y ver esa necesidad. Entonces mi ánimo realmente fue como no solo una experiencia, sino que pueda ser una movilizadora de misiones. Qué chévere poder saber esa parte. Y Rodrigo, en tu vida, ¿cómo el Señor tal vez te llevó a un viaje misionero también? ¿Trabajó un aspecto en tu vida durante este tiempo de preparación? Estando en el seminario, sí. Tuve la oportunidad de asistir a un viaje misionero a Puerto Rico, el 2019. ¿En qué año ibas aquí en el seminario? Era mi tercer año, ya. Ok. Exacto. Entonces, segundo año, perdón, fue segundo año. Y ahí fuimos a un viaje misionero, de hecho fuimos con Sari también, y un grupito de, creo que éramos 8 personas, 8 alumnos. Fue un viaje muy bueno, fue una bendición, la verdad, abrió nuestra mente en muchos aspectos. Estuvimos trabajando con pastores locales y una agencia con NAM, y ellos nos llevaban a lugares para trabajar con la gente, porque había pasado hace poco el huracán María en la isla. Entonces había muchas casas, cosas así que había que ayudar a construir o a limpiar. Pero por otro lado también estuvimos trabajando muy de cerca con la iglesia Bautista Ciudad de Dios. Y también aprendiendo mucho acerca del pastorado, acerca de la plantación de iglesias. Fue un tiempo muy hermoso, la verdad, fue de mucha bendición. Y en ese viaje, ¿cuál fue la visión que tenían? La idea del viaje era apoyar principalmente a esta iglesia y servir dentro de las áreas que ellos nos tenían preparado para nosotros. Nosotros antes de viajar, la verdad no sabíamos a lo que íbamos, pero se había coordinado muy bien con la persona que nos envió de acá, que fue Nelson Matus. Él estuvo en contacto con el pastor de allá y pudieron coordinar muy bien qué es lo que íbamos a hacer. A nosotros los hombres, porque éramos 4 hombres, nos estuvieron preparando con los pastores de allá. Entonces cada uno nos tomó a nosotros y nos empezó una especie de discipulado a hablar de diferentes temas, de hombres, de matrimonio, de servicio a la iglesia, de pastorado.
Y todo eso, y las mujeres también por su parte, las esposas de los pastores las tomaron a ellas también como discípulas. Entonces fue hermoso, la verdad que fue muy, muy bueno. El Señor abrió mucho nuestros corazones, expuso mucho de nuestros corazones también, pero a la vez creo que también confirmó mucho el llamado que el Señor tiene para nosotros, que es plantación de iglesias. No me quiero adelantar. Ya viene la parte, ya viene esa parte. Sí, entonces, pero me gusta mucho como tú tocas, pero al final se cumplió el propósito del viaje misionero. Totalmente, sí. Creo que fue muy bueno más que nada en trabajar en nuestros corazones. O sea, uno siempre cuando va al viaje misionero es como voy a dar. Voy a dar todo, sí. Y voy a salvar a esa nación, ¿no? Esos perdidos. Claro, pero en verdad uno recibe mucho más de lo que puede dar. Y no es que nosotros no hicimos nada, obviamente también estuvimos sirviendo, pero realmente es lo que el Señor trabajó en nuestros corazones, en nuestra vida, y lo que nos mostró para nosotros, yo creo que fue mucho más de lo que nosotros pudimos hacer. Ok, Bien. genial. Y queremos hablar del ministerio de hoy, lo que pasó después del seminario, cómo Dios utilizó, todo Orquestó todo, muy bien, amigo. Pero, mi pregunta favorita siempre es, ¿qué fue lo más difícil? Aquí en el seminario. Acá en el seminario. Aparte del Populi. Ahora mirando por atrás, como ¿qué fue la parte más difícil del tiempo en el seminario? Aparte de su Siendo honesto. roomie. Aparte de tener que trabajar conmigo. conmigo. Yo Esa es la parte más bonita. eso va. Sí, fue una bendición. Entonces, ¿usted quiere comenzar? Sí, yo creo que la parte más difícil fue tomar como muy en serio el aspecto de permitir que el Señor saque, cuando llegué mi primer semestre, creo que fue mi segunda semana, había una chica que estaba por graduar y ella nos dijo a las nuevas, y que en realidad éramos como 3 en ese momento, ella dijo, chicas, como mi consejo y el único que tengo, y no me lo pidieron, pero les animo, y dijo, saquen toda la basura que tienen en su corazón porque este es el mejor lugar para que se quede, para que cuando ustedes puedan salir con un corazón renovado. Y eso fue de tanto impacto para mí y fue muy difícil porque eso fue lo más difícil, ver la basura de mi corazón en todos los años, porque cada año cada semestre necesitaba mucho más del Señor y aún necesito del Señor. Pero lo más difícil fue ver cómo Dios confrontó varias áreas en las que fueron como a prueba, porque también el Señor en su soberanía nos deja estar fuera de todo el recurso que no sea Él. Porque no están nuestros papás, nuestros amigos, aquí se hace una gran amistad realmente y hermandad, pero solamente aprender a recurrir al Señor fue como lo más doloroso y lo mejor que me pasó. Ok, y qué bueno poder saber esa parte, pero tal vez alguna clase te ayudó a ver eso aquí en el seminario. Sí, creo que todo, como en realidad lo que el Señor que estaba en el seminario ha sido demasiado bueno justo le decía a la bebé en la pancita como bebé, fue perfecto lo que el Señor usó. Tanto las cosas difíciles como las cosas buenas, porque primero que el Señor siempre puso maestros que aman mucho la palabra de Dios, pero también están dispuestos a enseñarnos fuera de la clase. Así es. Entonces, para mí era una oportunidad muy linda porque después de clases podía ir a su oficina y hablar y preguntar y profundizar incluso de su vida, de su testimonio. Y conocí mujeres que fueron mis mentoras que realmente puedo dar gracias a Dios porque veo frutos de su influencia ahora en mi matrimonio y en lo que va a ser. Definitivamente que las amistades que uno hace acá son eternas y yo puedo decir que las amistades que pudimos cultivar acá, mi mejor amiga sigue siendo mi súper mejor amiga. ¿Quién es tu mejor amiga? Ella se llama Débora Carrasco y ha sido muy lindo porque vinimos juntas, vimos cómo cada una se casó, ahora como ya tuvo su bebé y como ahora ella está expectante de nuestra primera bebé, y ver cómo Dios ha formado su ministerio, cómo Dios ha formado, ver todo esto es real.
y es algo por lo que yo creo que Dios impactó mucho mi vida en el seminario, es que yo puedo decir que algo que yo puedo valorar mucho el Seminario Río Grande es que yo veo la vida de los alumnos fuera del seminario después, que la mayoría sirven al Señor con lealtad y que están en un ministerio, y si no es en algo oficial, como decía mi esposo, tienen una vida que está entregada al Señor con su familia. Así es. Amigo, tú vas a decirlo. Por favor, dilo. Ok, tenemos ahorita una pausa y ya regresamos, ¿ok? Con una pregunta para Rodrigo. Ok. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. No, le estábamos diciendo de la historia de él, que fue que lo grabaron un video, ¿no? Hicieron un video también. Sí, fue interesante la porque... historia. Ellos entrevistan, bueno, Andy hablando con el hermano Sí, John. fue interesante porque esa historia rápidamente no la teníamos planificada hacer. O sea, yo la quise para mí. Sí. Y yo sabía que mis amigos... Bueno, Julián, muy buen amigo mío, trabaja aquí. Y Andy no sabía que John... Había trabajado. Había servido en toda Ecuador. La historia, no sabía que estaba aquí. Ajá, no, o sea, no sabía nada, era mucho. Y entonces hablé con Julián y hablaba con el hermano John y me reunía con él cada semana para que me pueda platicar más y llenarme más. Le dije, hermano, quiero un día grabar y tenerlo para mí. Sí. Y eso era antes de que Andy estaba trabajando en media. Ajá, eso era, ok. trabajaba en la cocina yo. No, yo lo que hacía era, hermano, no sabes. Entonces, porque es que John ayudó a traducir la Biblia a quechua. Exacto. Ajá. Quichua. Quichua. Perdón, quichua. Y eso sí ayudó en la conversión de tus abuelos. Sí, de prácticamente y mi luego familia. Papás, y luego ahora él. Ajá, Por y- eso él está aquí. Y pude ahora llegar está al otro lado. recibiendo Clases enseñanza de John. Sí, es interesante cómo el Señor obra en cada vida. Es como eso queremos contar en eso en ustedes. Claro. Como Dios obra en cada vida diferentemente, pero tiene ese mismo propósito, ese mismo llamado en sus corazones. Y Rodrigo, Tenemos que voltear el reloj. ok, Tenemos regresamos. que, sí, escuchar el parte más difícil Ok. para ti. ¿Cuál fue en para el ti, escenario. Rodrigo? La parte más difícil, fueron varias, pero creo que una de las que más marcó fue al inicio de mi tiempo acá en el seminario. Yo llevaba un mes estando aquí en el seminario, yo llegué en agosto al seminario y en septiembre mi mamá ya estaba enferma, ella tenía cáncer cuando yo me vine. ¿Y cómo fue para ti? ¿Muy difícil eso? Claro, la decisión de venir fue, de hecho aplacé la decisión de venir porque yo iba a venir un año antes, pero justo le había pasado esto a mi mamá y entonces aplacé el tiempo de venir al seminario. Y ya cuando ya estaba decidiendo si venir nuevamente, a ella le volvió a dar el cáncer, ahora a sus huesos. Entonces, ahí en ese momento en Chile yo dije, bueno, no sé si debo venir al seminario. Y estuve orando, hablé con mi mamá y tuvimos paz en decidir si mejor, o sea, anda y tranquilo, como el Señor va a cuidar de mí, el Señor tiene su plan. Entonces ahí fue que empecé a hacer el proceso del seminario y llegué a Río Grande en agosto. ¿De qué año llegaste? Recuérdanos. 2017. 2017, ok. Y la pregunta es, ¿cómo esa etapa que fue difícil aquí en el seminario fue tal vez el estudio? No, entonces llegué en agosto, ¿cierto? Y en septiembre Ajá. mi mamá ya se empezó a deteriorar en su salud y en septiembre ella falleció. Entonces yo llevaba un mes aquí recién en el seminario y ahí fue que mi familia me llamó, me contactó y me dijo que ya mi mamá había pasado a la presencia del Señor y yo volví a Chile por 10 días para estar con la familia y luego de eso regresé al seminario nuevamente. Entonces de entrada fue como, obviamente ya antes de venir fue como dejar todo atrás y sabiendo de que probablemente quizás no podía volver a ver a mi mamá. Y fue justamente así, porque ya en agosto, en septiembre ella falleció y luego viajé solamente para estar en el servicio funeral, estar con la familia y luego regresar al seminario. Entonces, de comienzo del seminario fue así, como el Señor lo quiso. Y un poquito recordando ese tiempo fue recordar lo que el Señor
le dice a sus discípulos, o sea, el que no deja todo por mí, por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces fue un poquito experimentar eso, de dejar familia, de dejar incluso los últimos momentos de la vida con un ser querido y con un ser que fue tan impactante para mi vida, y decir, dejo esto de lado por servirte o por seguir lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Wow. Entonces fue de inicio del seminario fue así, esa fue como Sí, la qué experiencia difícil. más difícil. Pero, ¿y ustedes cómo se conocieron? Sabemos que en clases, tal vez en Koinonia, no sé. ¿Cómo se conocieron ustedes? Café de Coin. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, yo llegué al seminario el 2017. Sari ya tenía un año acá en el seminario. Y yo cuando llegué, habían dos amigos míos de Chile. Uno era la mejor amiga de Sari, Débora, y el otro, Cristian, que éramos, nos conocíamos en Chile. Entonces, cuando yo llegué a ese grupo de amigos, Ya, ¿cierto? Y en ese grupo estaba... De casualidad. Claro. No, y en ese grupo estaba Sari. Entonces fue muy natural todo porque realmente fuimos amigos. Yo tenía ya estas otras amistades, pero con Sari nos empezamos a conocer como amigos, compartir dentro de ese grupito que se había formado. Fue muy natural como el empezar a hablar, a conocernos y saber que teníamos muchas cosas en común también. ¿Y cuál fue esas cosas en común que tenían? Es que fue muy fácil como tener una amistad con Rodri porque cuando yo lo conocí tenía muchos temas en común porque cuando estudié en Argentina sus primos estudiaron en los mismos años que yo. ¿Los conociste en Argentina también a sus primos? Ya, Sí, ya seguro. Ya. O sea, conocí a mis primos antes que a mí. El Señor preparó el camino. Totalmente. Y entonces igual el ambiente creyente que conocía de Chile y todo eso eran los amigos de Rodri o lo que él le familiarizaba. Y en lo personal para mí fue muy fácil comprender, creo que mucho más lo que Rodri era culturalmente, porque a diferencia de Rodri, yo ya había pasado por un proceso de que salí desde muy pequeña de mi casa, me gradué, fui a estudiar en Argentina, después vine acá, entonces ya había experimentado el vivir con otras culturas, todos los cambios, todo lo que implica, pero Rodri fue su primera vez como llegando a un lugar con muchas culturas y otro que es un desafío igual, pero yo como que comprendía mucho igual su cultura porque mi cuñado también es chileno. Mi hermana es casada con un chileno. Entonces como que era muy fácil como saber como lo que él hablaba o sus chistes o, bueno, no todos, pero sí la A mí mayoría. me han dicho que los chilenos son muy carismáticos, o sea, son muy chistosos, muy chistosos. Ah, ¿cómo? Son muy chistosos. Aquí tenemos un amigo que es chileno también, se llama Matías. Él es muy chistoso y todos son así como muy energéticos, Sí. tienen su energía, su simpatía. Pero obviamente hay excepciones, pero en general... Este no es la excepción. Pero, interesante. sí, pero eso fue realmente y entonces como que fue, sí, como que fue De más allá natural. todo fluyó ¿En qué año- hasta la boda, ¿no? ¿En qué años Sí. fueron novios? ¿En qué año de seminario? Fue el 2019, ¿Quién? justo después de regresar del viaje de Puerto Rico. Ya oficialmente fuimos novios acá en el seminario. Sí, porque justo en el 2018 ya habíamos pedido permiso, bueno, Rodri había pedido permiso ¿A sus papás o a quién? a mis papás y al seminario y en ese momento Nelson era el decano. De los hombres, sí. Ajá, de todo en Ah, realidad. de todo el Todos. seminario, de todo el De plantel. todo el plantel. Ajá. Entonces él ya había pedido permiso, pero como Rodri llegó un año después, Rodri tenía que terminar de cumplir sus créditos. Claro. Entonces, para poder oficializar y ser novios. ¿Cuántos créditos tenías que cumplir, Rodrigo? Con ella. buena Ah, no, pregunta. Creo que eran como 45, ¿no? Sí, casi No tienes que sé. cumplir 2 años del Claro, seminario. son 2 Bien años. informada. Yo es que yo... No, no, Está averiguando. ¿Cuánto te falta? Realmente mi tercer año... Jehová Jireh. Es Jehová proveerá. Sí, no, pero fue claro, porque yo como llegué un año después, entonces tenía que esperar ese tiempo y también hablar con sus papás, tener como cartas de aprobación y todo eso. Entonces finalmente se pudo dar después de ese viaje a Puerto Rico. Rodrigo, ¿qué vistes tú en la vida ¿a qué hora es tu esposa? ¿Qué vistes tú? ¿Qué vi? No, muchas cosas. Algo, muchas cosas. algo que vistes
yo sé que esto va a ser mi futuro hogar? Sí, primero que ella podía compartir con mucha gente, entonces su forma de ser, sus expresiones, su forma de comportarse con las personas me llamó la atención de inmediato. Que es ecuatoriana, hermano. Claro, sí. Por supuesto que es bella y eso también me llamó la atención. Pero una de las cosas que más me impactó realmente fue su pasión por el Señor, porque era una de las personas como más que se hacía resaltar dentro de la clase con sus preguntas, con su forma de estudiar. Entonces, para mí fue como desafiante en un aspecto, porque yo decía, ay, como que sabe mucho, ¿no? ¿Cómo me acerco? Claro. Pero por otro lado, para mí fue como, wow, el Señor realmente está haciendo una obra muy grande en su vida y qué hermoso ver eso en una hija del Señor, pero alguien que realmente como que no es de la media, sino que toma un paso más en estudiar, en preguntar, en ir a hablar con los profesores y decirles, no me quedó claro esto, explíquemelo porque quiero que quede claro, ¿me entiendes? Entonces, eso fue para mí como que era hermoso, fue como muy lindo ver su pasión por el Señor. ¿Y en qué año se casaron? Cuando nos graduamos. Nos graduamos en diciembre de 2020. ¿Graduaron juntos? Graduamos juntos. Es que Así es. fue el Señor, porque cuando yo llegué, como tenía esa idea de ser misionera, y yo ya había estudiado 2 años, yo estaba súper apresurada tenía el concepto de que no quería perder mucho tiempo estudiando, o sea, quería estudiar, pero quería servir más toda mi vida. Entonces quería compactar todo y tener muchos créditos para ¿Cuántos graduar. créditos llevaste desde el máximo? Yo me acuerdo que casi, si no recuerdo mal, el primer año fue como 19, 20. Ese es para morir, eso ya. Que no se podía porque pero como ya había rivalidad, y luego me arrepentí. No, mentira, no me arrepentí, pero sí fue muchísimo. Y quería llevar todo eso para poder acortar mi tiempo y graduar rápido. Y casarse. Ah, no. No, porque hasta ahí no sabía realmente lo que el Señor quería, pero sí fue que después, pidiendo consejo, el hermano, me acuerdo que creo que fue el hermano Loyola, pero Nelson igual, en un consejo que le pedí, yo me acuerdo haber pedido consejo de qué hacer, y ellos me dijeron, ¿por qué no estudiar otro, aprovechar que puedo completar los años y otro énfasis? Y entonces me acuerdo que con Nelson en una conversación él me dijo, Sari, sería bueno completar como 2 énfasis y quedar y aprovechar el tiempo que puede estar aquí, porque también el Señor quiere transformar a Aris en tu vida y sería bueno. Y fue bueno como eso, porque ahora veo que haber estudiado en los 2 énfasis complementa mucho el ministerio que mi esposo está llevando, porque yo soy su ayuda y puedo ver cómo los dos hacen como un equipo en esto de misiones y mujeres para englobar mucho más las áreas en el ministerio. Ok. Bien, sí, debemos ahora hablar de eso, ¿no? Sí, ¿Cómo llegamos es al hoy en ministerio. día? Con los 3 minutos que nos queda. Sí, son 45 minutos del podcast que intentamos llegar. Entonces, salieron, se graduaron, Graduamos. se casaron unos días después, ¿no? ¿Verdad? Ok, Sí. Así es. muy bien. ¿Dónde fue la boda? Acá cerca de Edinburgh, pero fue aquí en el Valle. Y En medio de COVID. ¿A dónde ¿En fue? pandemia? En pandemia, sí. Wow, en De hecho, pandemia. Billy iba a ser Billy. nuestro fotógrafo. Ay, pensaba que iba a la ceremonia, Billy. Y le dio COVID a Billy. Sí, Oh, creo que sí, fue en fue medio COVID. de que todos estábamos encerrándonos Sí, fue muy terrible. de fuerza por fuerza, como Así es. no pudimos salir y Sí. sí, fue tiempos difíciles. Yep. Pero, ¿a dónde fueron después de graduarse? Graduamos y fuimos a hacer nuestro año práctico, el OPT. ¿En dónde fueron? Fuimos a Dallas también, pero Dallas Fort Worth, que realmente estuvimos en el área de Denton, por ahí. Ajá, Denton fue, sí. Ok, recuerdo. Estuvimos, primeros 6 meses estuvimos sirviendo con una iglesia americana. Ok. Estuvimos apoyando de todo realmente en esa iglesia. Ok. Y después, los siguientes 6 meses, estuvimos con una plantación de iglesia con el pastor Greg Travis.
Ok. La Iglesia Bíblica Reformada se llama, en Denton. Ok, Entonces, ok. los últimos 6 meses de nuestro OPT lo estuvimos sirviendo con ellos. ¿Y después de eso? Después de eso, se acabó nuestra visa, se terminó El nuestro OPT permiso es por un año. por un año y nos regresamos a Chile. Muy bien. Volvimos en enero del 2021. Ok. 2022, perdón, enero de 2022. Y allá estando en Chile, ya nosotros pensábamos, bueno, vamos a quedarnos acá, vamos a hacer ministerio acá, vamos a empezar a trabajar con la iglesia y todo. ¿Y cómo fue? ¿Pasó un año allá? ¿O No, cómo? no, de hecho ¿Cuánto llegamos tiempo? en enero, en abril de ese Ya mismo sabía. año me contactó el pastor Ok. para empezar a hacer el trámite de una visa religiosa. Y eso creo Para que estar es la pregunta que la mayoría van a estar preguntando. Okay. Entonces, ¿por qué están en Dallas en vez de en Chile? Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Que te llamó un pastor? Exacto, sí. Estábamos allá en Chile y me contactó el pastor Marco Murillo. Y yo ya había estado en esa iglesia antes en un verano, estuve sirviendo un periodo allá. Entonces ya conocía un poco a la iglesia y al pastor, entonces él también me conocía. Así que él me llamó y me dijo que estaba necesitando un pastor asociado dentro de la parte hispana de la iglesia. Y que la iglesia americana estaba dispuesto a hacer los trámites de visa religiosa para poder pedirnos. Así que nosotros oramos, pedimos consejos, hablamos con Nelson, hablamos con el pastor Greg, para que no fuesen nuestras emociones, sino que realmente fuese una respuesta del Señor. Oramos mucho y finalmente tuvimos paz en decir, sí, vamos a empezar los trámites. Y la respuesta del Señor se iba a ver si es que nos aprobaba la visa o no, porque también depende de eso. Así que finalmente, gracias a Dios, se pudo dar todo y se dio muy rápido porque comenzamos las conversaciones en abril y en septiembre ya estábamos acá. Baja rápido. en Dallas. ¿Qué tan grande es la iglesia hispana? La iglesia hispana tiene un promedio de 160, 170 Es personas. una iglesia grande, entonces por eso la necesidad de Exacto, un pastor asociado. asociado. Ok. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es un pastor asociado? Buena pregunta. No sé. No. No lo sabemos. Continúa. Próximo capítulo. No, El otro podcast. sí. No. En otros países le pueden llamar copastor o pastor asistente. Más que nada es realmente apoyar al pastor principal en las labores pastorales, ¿no? Predico. ¿No predicas? o Sí, predico. predicas? Ok. Visitación, consejería, labores administrativas de la iglesia. La idea es poder aprender directamente del pastor sin tener esa responsabilidad tan grande en un principio, pero poder entrenarme en el área pastoral. Entonces ha sido muy bueno porque he podido predicar, he podido aconsejar, he podido bautizar. Ha sido bien lindo el proceso con la iglesia y hemos podido servir nosotros con nuestros dones, nuestros talentos al Señor dentro de esa congregación. Qué lindo. Ok, y ahora, ¿cuál es tu visión para la iglesia que estás sirviendo? Sí, tanto para esta iglesia como para las iglesias en general, en español, que es nuestro idioma, ¿no? Y es nuestro deseo servir. Queremos que las iglesias sean iglesias bíblicas, iglesias sólidas, iglesias que vayan creciendo en la gracia del Señor, pero iglesias también que se multipliquen con iglesias. Nuestro deseo y nuestro llamado por parte del Señor es a plantar iglesias. Entonces, esas iglesias se plantan por otras iglesias. Y eso es lo que vemos en el modelo bíblico, en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestro deseo realmente es que la iglesia crezca en santidad, crezca en conocimiento del Señor, en confesión de pecados, en vidas transformadas, pero que esas mismas iglesias también a lo largo planten otras iglesias y esas mismas iglesias planten otras iglesias para que el reino del Señor se vaya creciendo y se vaya estableciendo. Podría terminar, última palabra. Un montón de preguntas más, queremos hacerlo, pero ya queremos poder llegar a ese clímax de terminar y quisiera preguntarles cómo ese tiempo de llamarlos, como sabemos que la misión del seminario es tener líderes cristocéntricos, ahora en sus vidas, cómo ese liderazgo de una vida cristocéntrica en el ministerio se ha reflejado en ustedes. Tú nos explicabas un poco acerca de que ahora, bueno, poder liderar, pastorear, pero cómo sabemos cómo ese enfoque
de ser un líder cristocéntrico, poderlo transmitir hacia más personas? Creo que comienza todo en una intimidad con el Señor, en lo íntimo, en vivir en pureza delante del Señor. Creo que ahí se desarrolla un líder o un pastor o un creyente cualquiera. Porque somos llamados a vivir vidas íntegras tanto en lo exterior, pero en lo interno. Así que de esa manera creo que el líder se va desarrollando, teniendo una intimidad con el Señor, teniendo pureza en su vida, confesión de pecados delante del Señor, apoyo con otras personas que vayan juntos creciendo, que te vayan apoyando en tu ministerio, y de esa manera vas a ser consecuente con lo que estás diciendo, pero a la vez también vas a animar a la iglesia a que viva ese mismo cristianismo real, tanto en lo interno, pero en lo externo también. Sí, y la pregunta, ¿y ustedes cuánto tiempo van a estar aquí en el Valle? Vamos a estar solamente ahora hasta el domingo. El domingo ya volvemos nuevamente hacia la iglesia, así que un par de días. Para que puedan escucharlo, trajimos desde Dallas solo para el podcast. Es que ya. Sí. Ahora puedo empezar con mi lista de preguntas. Okay. No sé, amigos, yo sé que tú quieres empezar. ¿Quieren plantar iglesias en Texas o qué? Donde el Señor lo quiera. Tenemos... ¿Tu corazón sería ser pastor, el senior pastor en algún día o siempre pastor asociado? Okay. No, lo que el Señor quiera para nuestras vidas. Primero queremos plantar donde el Señor quiera que plantemos, ya sea acá en Estados Unidos, ya sea en Chile, ya sea en Ecuador, en Latinoamérica, donde el Señor quiera y haya la necesidad de poder plantar iglesias saludables. Y obviamente el proceso de inicio de una iglesia sería estando a cargo de la iglesia como un pastor líder, pero rápidamente mi anhelo sería buscar personas a las cuales poder entrenar para poder tener un liderazgo plural de pastores. ¿Como los ancianos? Ajá, como una especie de ancianos. ¿Qué edad tienes? No se puede decir eso. 30. Yes. No se ve, hermano, ¿qué comes? Bien. Bueno, podemos terminar. Así es. Ya tengo mi pregunta bonus. Ok, preparada. entonces gracias, la verdad, Saraí, gracias, Rodrigo, gracias por contarnos su historia, cómo el Señor va en sus vidas. Y la pregunta es, la última para poder cerrar, es como, ¿qué le dirías a aquellas personas que están ahora en Río Grande y que también tienen esa expectativa de poder prepararse y salir? Sí, es una buena pregunta. ¿Quiere decir algo usted primero y después terminamos? Hay muchos ecuatorianos jóvenes en este momento llegando y empezando. Así Qué es. bueno. ¿Qué puedes decir a ellos? Que es un regalo porque cuando yo llegué, todo Río Grande oraba porque hace mucho no había ecuatorianos y éramos las únicas 3 ecuatorianas. Wow. Después me acuerdo de mucho tiempo que no había podido llegar. Así que es una bendición. Hay muchos ahora. De Y verdad. muchos están llegando ahora, muchos. Así que Tengo es mi un hermana aquí regalo. también ya. Sí, qué bueno, de verdad es un regalo del Señor porque antes no había. Sí. ¿Y Rodrigo, qué dirías tú? Palabras de ánimo. Yo creo que un poquito lo que compartía mi esposa es aprovechar el tiempo del seminario para sacar esas cosas que el Señor tiene que sacar, pulir esas áreas en su vida que el Señor tiene que hacer. La vida fuera del seminario, ya sea que el Señor te mande a tu país o vayas al ministerio o lo que sea, el llamado creo que para el Señor es lo mismo, vivir en pureza, vivir en santidad y ser santos delante del Señor y servirle en las áreas que el Señor ponga para nuestra vida. Entonces creo que un poquito el llamado para los jóvenes, Solteros. no, para los estudiantes, para los estudiantes es que realmente aprovechen las clases, pero que realmente más que un conocimiento, que sea el Señor entrando en su vida para escarbar y para sacar lo que tenga que sacar de sus corazones y de esa manera servir al Señor con pasión y con pureza. Así es, gracias por escucharnos este podcast Entre Hermanos y que Dios los bendiga. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario
una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias. Amigo, tu Muy pregunta bien, ok, bonus. la pregunta bonus. ¿Esto va grabado, no? Sí, está grabado. Está. Sale después de los créditos. ¿En serio? Sí, al último. Es como Billy lo dijo. Los ¿Por qué que lo quieren ponemos? seguir, quieren Esta más. es la otra Es parte como del podcast. las películas de Marvel, Sí. así que uno Sí, espera hasta el póster al final. final. Quizás Thanos. nadie los escucha. Quizás solo nosotros. Sí, es verdad. tengo ¿Pero que la hacer- gente sabe que hay cosas al final? No. 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 Sería bueno avisar, ¿no? Pero sí Los sería créditos bueno. son como 20 segundos. Y creo que eso fue recién que lo pusimos hace 2 episodios. No, hace más ahora. No. Eso es como la 4 o 5 veces que hemos hecho un pregunta bonus. Bonus. Pero no han salido todavía los verdad. episodios. Ok, esa pregunta a veces son muy leves, ¿no? Una pregunta muy gringo, muy norteamericano. ¿Listo? Agárrense. Ok. Corre. ¿Por qué están sirviendo como pastores latinos en los Estados Unidos en vez de Sudamérica? Buena pregunta. Respuesta directa, porque Como el Señor gringo. lo quiere. Porque ha sido parte de lo que el Señor nos ha mostrado. Creo que si alguien hace algo sin la guía del Señor, es un caso perdido. Gracias a Dios en nuestro caso, como les compartíamos, oramos por la decisión, pero también pedimos consejos, justamente para que no sean nuestros corazones guiándonos a algo que anhelaran nuestros corazones. Quizás estar en el país, tener un lugar más seguro donde vivir o lo que sea, ¿no? Diferentes razones por las cuales la gente viene a Estados Unidos. En nuestro caso realmente queríamos honrar al Señor con la decisión que Él pusiera en nuestros corazones. Entonces, y eso se dio por medio de oración y consejo. Fue confirmado. Y luego también el Señor confirmó por medio de la visa aprobada, que también eso es... Un parte. Provisión es un parte. Claro. Vimos, sí. Como en uno de los testimonios del viaje misionero, Dios proveyó todo el dinero para ir Pero a no. África, Ajá. pero nunca llegaron las visas. Wow, claro. Pudieron ir. Exacto. Sí, sí. Entonces, Creo que más que nada es eso, el Señor nos quiere acá. Vemos la decadencia del mismo país, de Estados Unidos, en cuanto a iglesias sanas en español. La población hispana está creciendo muy grande, muy rápido. Entonces, no creo que estemos en vano sirviendo en este país a los hispanos, pero tanto como podríamos hacerlo en nuestros países. entonces, ¿quieres decir que los hispanos viviendo en los Estados Unidos necesitan iglesias sanas también? Por supuesto que sí. Uh. Por supuesto que sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, amigo. Gracias por recibir la pregunta. Es que No. creo que hay una trampa que nos hace el enemigo, Ajá. que eso es nuestro país. Exacto. El mundo entero es del Señor, ¿no? Y que, bueno, que hay muchos conceptos erróneos, creo, que pueden entrar, pero que hay que entender que hay más latinos en los Estados Unidos que cualquier otro país, menos México, creo. Y entonces que hablan español y todo, necesitan iglesias también. Y que sí, Dios puede llamar sus hijos a donde Él quiere mandar, ¿no? Y eso no es que, y tenemos ese concepto, no, bueno, eso es nuestro país, es tu país, exacto. hay necesidad allá, y a veces no reconocemos a nuestra propia necesidad o las oportunidades que existen, pero sí Dios es soberano. Gracias. Y un poquito nosotros en la historia, ¿no? Recibimos de Europa mucha influencia del cristianismo, ¿cierto? Que ahí comenzó mucho del cristianismo después de la Reforma y se traspasó a Estados Unidos. Y de Estados Unidos nosotros de Latinoamérica recibimos mucho. La mayoría de lo que nosotros conocemos como iglesia y el cristianismo. Pero ahora es como al revés, ¿no? Los latinos vuelven a Estados Unidos a servir. Y Europa necesita mucho del evangelio porque Europa está muy alejado del cristianismo. Sí. Entonces, los lugares que comenzaron todo son los que hoy necesitan mucho del Señor. Entonces, no es que Estados Unidos no tenga las personas para hacerlo,
pero por alguna razón el Señor nos ha llamado a este lugar a servir. Bueno, eso ha sido la pregunta bonus más larga De la historia. de la historia del podcast. Pero un minuto. Y aquí concluimos. Ok.